Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. Los filisteos son mencionados varias veces en la Biblia, principalmente como adversarios de los israelitas. Habitaban la región costera del suroeste de Canaán, un área conocida como Filistea, y formaron uno de los principales grupos étnicos de la época. Estos pueblos son frecuentemente descritos como guerreros formidables, conocidos por sus habilidades militares y su cultura distintiva. Los filisteos aparecen por primera vez en la Biblia en el contexto de las luchas entre las tribus de Israel y sus vecinos. Eran considerados una amenaza constante y su presencia es una de las razones por las cuales los israelitas clamaron por un rey, lo que resultó en la unción de Saúl como el primer rey de Israel. 1 Samuel 9:16. La Biblia retrata a los filisteos como un pueblo poderoso y organizado, con ciudades-estado bien establecidas. A lo largo de la historia bíblica, los filisteos son presentados como un símbolo de oposición a los israelitas, representando desafíos militares y culturales. No solo entraron en conflicto directo con Israel, sino que también influyeron significativamente en el desarrollo de la nación israelita, obligándola a fortalecer sus defensas y a centralizar su gobierno. El origen de los filisteos es uno de los grandes misterios de la historia antigua. La Biblia sugiere que vinieron de Caftor, posiblemente una referencia a la isla de Creta u otra región del mar Egeo. Esto ha llevado a muchos estudiosos a creer que los filisteos formaban parte de los pueblos del mar, una confederación de grupos nómadas que invadieron varias partes del Medio Oriente alrededor del siglo XII a.C. Arqueológicamente, hay evidencia de que los filisteos tenían una cultura material distinta, influenciada por tradiciones egeas. Introdujeron nuevas tecnologías y estilos de cerámica en Canaán, lo que sugiere un origen externo y un proceso de aculturación al establecerse en la región. Sus prácticas funerarias y la arquitectura también diferían significativamente de las de los pueblos vecinos, lo que refuerza la idea de que eran inmigrantes en Canaán. A pesar de esta evidencia, la historia precisa sobre su migración sigue siendo oscura. Lo que se sabe es que, al establecerse en Canaán, los filisteos rápidamente se convirtieron en una fuerza dominante, tanto económica como militarmente, lo que los puso en ruta de colisión con los israelitas, que también estaban intentando establecerse en la tierra. La llegada de los filisteos a Canaán marcó una nueva era de enfrentamientos e interacciones culturales. Se establecieron principalmente en la llanura costera a lo largo del Mediterráneo, donde fundaron 5 principales ciudades-estado: Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat. Estas ciudades formaban la llamada Pentápolis Filistea, que funcionaba como una confederación política y militar, permitiéndoles coordinar sus esfuerzos contra enemigos comunes. La Biblia narra que los filisteos, después de asentarse en Canaán, entraron en conflicto directo con los israelitas. Uno de los primeros grandes conflictos ocurrió durante el período de los jueces, cuando los filisteos comenzaron a dominar partes del territorio israelita, cobrando tributos e imponiendo su autoridad. Jueces 13:1. Esta dominación filistea se retrata como un período de gran opresión para Israel. La fuerza de los filisteos residía en su organización militar y en la posesión de armas de hierro, una ventaja tecnológica significativa en la época. Eran conocidos por sus formaciones de infantería pesada y el uso de carros de guerra, lo que les daba superioridad en el campo de batalla, especialmente en terrenos abiertos. Esta ventaja estratégica y militar les permitió consolidar su poder en la región y mantener a los israelitas bajo control durante largos períodos.
El ascenso de los filisteos en Canaán estuvo marcado por su capacidad de adaptarse al nuevo entorno y de explotar las debilidades de sus adversarios. Rápidamente se convirtieron en una potencia regional, no solo por la fuerza militar, sino también por el control de importantes rutas comerciales que unían a Egipto con el resto del Medio Oriente. Esto les garantizó un flujo constante de riqueza y recursos. Además, los filisteos eran maestros de la diplomacia, formando alianzas estratégicas tanto con pueblos vecinos como con potencias mayores como Egipto. Estas alianzas les permitieron mantener su independencia y expandir su influencia. Su habilidad para forjar estas relaciones muestra una sociedad sofisticada y bien organizada, capaz de jugar el juego político tanto como el militar. Sin embargo, el ascenso de los filisteos también generó resentimiento y miedo entre otros pueblos de la región, especialmente los israelitas. La Biblia describe una serie de enfrentamientos en los que los israelitas intentaron, con éxito variable, resistir la dominación filistea. Estos conflictos, a menudo sangrientos, son centrales en la narrativa bíblica y destacan la persistencia de los filisteos como un adversario formidable. Las ciudades-estado filisteas formaban una estructura política única en la región. Cada ciudad-estado era gobernada por sus propios líderes, pero todas estaban unidas bajo una confederación que permitía la coordinación de sus políticas exteriores y esfuerzos de defensa. Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat eran las principales ciudades, y cada una desempeñaba un papel vital en el sostenimiento del poder filisteo. Gaza, por ejemplo, era un importante centro comercial, mientras que Gat era conocida por su fortaleza militar. Esta división de funciones entre las ciudades-estado permitía una economía diversificada y una fuerza militar eficiente. La Confederación Filistea demostraba una sofisticada comprensión del gobierno y la cooperación, características que les permitieron mantener su influencia durante siglos. La organización de las ciudades-estado también se reflejaba en sus relaciones con los israelitas. En lugar de un único rey o líder, los israelitas se enfrentaban a una alianza de líderes, cada uno defendiendo sus propios intereses. Esto hacía de los filisteos un enemigo complejo y difícil de derrotar, ya que la derrota de una ciudad no significaba el colapso del poder filisteo en su conjunto. Este sistema descentralizado pero coordinado fue una de las claves para la longevidad de los filisteos en la historia bíblica. Gaza era una de las ciudades-estado filisteas más importantes e influyentes, ubicada en la región costera del suroeste de Canaán. Su posición estratégica a lo largo de las rutas comerciales entre Egipto y el Levante hacía de Gaza un centro de comercio vital, conectando el mundo egipcio con el Oriente Medio. La prosperidad económica de la ciudad, resultado de su control sobre estas rutas, permitió que Gaza desempeñara un papel crucial en la Confederación Filistea. En la Biblia, Gaza es mencionada en varios momentos de conflicto entre los israelitas y los filisteos. Quizás el más famoso es el episodio que involucra a Sansón, quien fue capturado y llevado a Gaza después de ser traicionado por Dalila, Jueces 16:21. Allí, Sansón fue forzado a moler grano en una prisión hasta que con sus últimas fuerzas destruyó el templo de Dagón, matándose a sí mismo y a muchos líderes filisteos. Jueces 16:30. Gaza, por lo tanto, no solo era un centro comercial, sino también un símbolo del poder y la resistencia filistea. La ciudad continuó siendo un punto de contención y conflicto a lo largo de la historia, destacando su importancia tanto para los filisteos como para sus adversarios israelitas. Asdod y Ascalón eran otras dos ciudades-estado cruciales en la estructura política y militar de los filisteos. Asdod, ubicada al norte de Gaza, era conocida por su poderoso templo dedicado al dios Dagón.
La ciudad fue escenario de un evento significativo cuando los filisteos capturaron el Arca de la Alianza y la llevaron al templo de Dagón, lo que resultó en una serie de calamidades que obligaron a los filisteos a devolver el arca a los israelitas. 1 Samuel 5, versículos 1 al 5. Ascalón, por otro lado, era una ciudad con una ubicación fuertemente defensiva, protegida por sus imponentes murallas y su acceso directo al mar. Al igual que Gaza, Ascalón era un importante centro comercial y también tenía una fuerte tradición militar. La ciudad es mencionada en varios textos antiguos como un lugar de gran riqueza e influencia y desempeñó un papel clave en las interacciones de los filisteos con otros pueblos del Mediterráneo. Ambas ciudades ejemplifican la combinación de poder militar y religioso que caracterizaba a los filisteos. Asdod, con su templo, era un símbolo de la devoción filistea a Dagón, mientras que Ascalón representaba la fuerza defensiva y la importancia estratégica del comercio marítimo. Juntas, estas ciudades contribuyeron significativamente a la estabilidad y la prosperidad de la Confederación Filistea. Ecrón y Gat eran las otras dos principales ciudades-estado de la Confederación Filistea. Ecrón, situada más al norte, era conocida por su fértil agricultura y por ser un centro religioso. La ciudad es mencionada. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. En la Biblia, como el lugar donde el Arca de la Alianza fue brevemente guardada antes de ser devuelta a los israelitas. 1 Samuel 5, 10. Además, Ecrón era un centro de culto al dios Baal-Zebub, mencionado en 2 Reyes 1:2. Gat, quizás la más famosa de las ciudades filisteas debido al gigante Goliat, era una poderosa fortaleza militar. Ubicada en una posición estratégica entre las tierras altas de Judá y la llanura costera, Gat controlaba el acceso al interior de Canaán, y era conocida por sus macizas murallas y sus formidables defensas. En la Biblia, Gat es recordada principalmente como la ciudad natal de Goliat, el gigante derrotado por David, 1 Samuel 17:4. Estas ciudades ilustran la diversidad y la fuerza de la Confederación Filistea. Ecrón, con su énfasis religioso, y Gat, con su poder militar, muestran cómo los filisteos eran capaces de dominar tanto espiritualmente como militarmente. Juntas, complementaban el poder de las otras ciudades-estado, creando una red cohesionada y difícil de derrotar. La religión de los filisteos era una mezcla de prácticas importadas de sus tierras de origen e influencias locales de Canaán. El panteón filisteo estaba encabezado por Dagón, una deidad que también era adorada en otras regiones del Medio Oriente. Dagón es mencionado frecuentemente en la Biblia como el dios principal de los filisteos, y su templo en Asdod era un importante centro religioso. 1 Samuel 5:2. Además de Dagón, los filisteos también adoraban a otras deidades, como Baal-Zebub, cuyo culto estaba centrado en Ecrón. 2 Reyes 1:2. Estas prácticas religiosas muestran que, a pesar de ser extranjeros en Canaán, los filisteos adoptaron y adaptaron elementos de las religiones locales, creando una forma de sincretismo religioso que reforzaba su identidad como pueblo. La religión filistea desempeñaba un papel central en la vida cotidiana y en las actividades militares. Antes de batallas importantes, los filisteos solían consultar a sus dioses en busca de orientación y favor, y sus templos eran vistos como símbolos de poder y protección. La captura del Arca de la Alianza y su colocación en el templo de Dagón refleja esta visión religiosa, donde derrotar a los dioses de sus enemigos era tan importante como derrotar a sus ejércitos.
Dagón era el dios principal de los filisteos, y su culto era central para la identidad religiosa del pueblo. Aunque Dagón se menciona en textos anteriores, incluidas naciones como los amorreos, fue entre los filisteos donde ganó prominencia como la deidad suprema. El templo de Dagón en Asdod es particularmente famoso en la narrativa bíblica, especialmente en el episodio donde la estatua de Dagón se encuentra caída frente al Arca de la Alianza. Dagón estaba tradicionalmente asociado con la fertilidad y la cosecha, pero entre los filisteos también asumió características de un dios guerrero, reflejando la cultura marcial de este pueblo. Su importancia se subraya por la frecuencia con que su nombre aparece en los textos bíblicos cada vez que se menciona a los filisteos, lo que sugiere que Dagón era visto no solo como un dios protector, sino como una fuerza activa en las victorias militares. El culto a Dagón entre los filisteos también simbolizaba la resistencia cultural y religiosa de este pueblo frente a los israelitas. Incluso después de derrotas significativas, los filisteos continuaban venerando a Dagón, viéndolo como la clave para la recuperación de su poder y el mantenimiento de su identidad. Este culto persistente a Dagón, a pesar de los desafíos, muestra la profunda devoción de los filisteos y la importancia de la religión en su sociedad. La vida cotidiana de los filisteos era rica y variada, reflejando una sociedad que, aunque guerrera, también poseía un lado cultural sofisticado. Eran conocidos por sus habilidades artísticas, especialmente en la cerámica, que se destacaba por sus estilos únicos, como la cerámica bicroma, que presentaba diseños en 2 tonos. Estos objetos no solo eran utilitarios, sino también expresiones de identidad cultural. Los filisteos también eran consumidores y productores de alimentos que los diferenciaban de sus vecinos israelitas. Arqueológicamente, la presencia de restos de cerdo en sus asentamientos contrasta con la dieta kosher de los israelitas, lo que sugiere diferencias significativas en las costumbres alimentarias. Además, eran hábiles en la producción de vino y aceite de oliva, artículos que desempeñaban papeles importantes tanto en la economía como en la vida social. En cuanto a la organización social, los filisteos tenían una estructura relativamente jerárquica, con una clase dominante que incluía a los gobernantes de las ciudades-estado y a los líderes militares. Esta clase alta vivía en residencias lujosas, mientras que los agricultores y artesanos formaban la base de la sociedad. A pesar de su fama como guerreros, la vida de los filisteos no se limitaba al campo de batalla. También cultivaban una vida civil robusta y culturalmente rica. Uno de los factores que les dio a los filisteos una ventaja militar sobre sus vecinos, especialmente los israelitas, fue su dominio de la tecnología del hierro. Mientras que los israelitas todavía dependían principalmente del bronce, los filisteos ya tenían acceso a armas y herramientas de hierro, que eran más duraderas y efectivas. Esto les permitió equipar a sus fuerzas con armas superiores, como espadas, lanzas y armaduras, lo que los convirtió en una fuerza formidable en los campos de batalla. La Biblia hace referencia a esta superioridad tecnológica, señalando que los israelitas estaban prohibidos por los filisteos de tener herreros, lo que obligaba a los israelitas a depender de los filisteos para afilar sus herramientas de bronce. 1 Samuel 13, del 19 al 20. Esto no solo demostraba el control filisteo sobre la tecnología, sino también su intento de mantener una ventaja militar al restringir el acceso de los israelitas al hierro. Además de las armas, el dominio del hierro por parte de los filisteos también influyó en otros aspectos de su sociedad, incluida la agricultura y la construcción. Las herramientas de hierro mejoraban la eficiencia agrícola, lo que permitía a los filisteos sustentar una población mayor y mejor alimentada. Este avance tecnológico fue crucial para el ascenso y mantenimiento del poder filisteo en la región.
Los primeros encuentros entre los filisteos y los israelitas se caracterizaron por una mezcla de conflictos e interacciones complejas. Aunque son más conocidos como enemigos, los filisteos y los israelitas también tuvieron momentos de cooperación y coexistencia. Por ejemplo, durante la época de los jueces, Sansón, uno de los líderes israelitas más notables, tuvo varias interacciones personales con los filisteos, incluido su matrimonio con una mujer filistea, Jueces 14, del versículo 1 al 3. Sin embargo, la mayor parte de las interacciones entre los dos pueblos estuvo marcada por hostilidades. Los filisteos, con su superioridad militar y organización política, a menudo subyugaban a los israelitas, imponiendo tributos y restringiendo su libertad. Esta opresión llevó a una serie de enfrentamientos donde los israelitas, a pesar de su inferioridad tecnológica, luchaban por liberarse del yugo filisteo. Estos primeros conflictos establecieron el patrón para las futuras batallas entre los dos pueblos, donde los israelitas, bajo el liderazgo de figuras como Saúl y David, buscarían afirmar su independencia y desafiar la hegemonía filistea. Estos encuentros no eran solo luchas por territorio, sino también por identidad cultural y religiosa, con cada lado representando diferentes visiones del mundo y modos de vida. La historia de Sansón es una de las narrativas más dramáticas y emblemáticas de los conflictos entre los israelitas y los filisteos. Nacido bajo un voto nazareo, Sansón fue elegido por Dios para iniciar la liberación de Israel del dominio filisteo. Jueces 13:5. Su fuerza sobrehumana le permitió realizar hazañas impresionantes, como matar a 1000 filisteos con una quijada de asno, Jueces 15:15, y arrancar las puertas de la ciudad de Gaza, Jueces 16:3. Sin embargo, la vida de Sansón estuvo marcada por una serie de interacciones complejas con los filisteos, que incluían tanto conflicto directo como involucramientos personales. Su matrimonio con una mujer filistea y su relación con Dalila, que eventualmente lo llevó a su captura, muestran las líneas finas entre amistad y enemistad. La traición de Dalila, que resultó en la pérdida de la fuerza de Sansón, fue un punto de inflexión que culminó en su prisión y humillación en Gaza. El acto final de Sansón, cuando destruyó el templo de Dagón, matando a miles de filisteos, incluidos él mismo, fue tanto un acto de venganza como una demostración del poder de Dios sobre los dioses paganos de los filisteos. Jueces 16:30. Esta historia subraya el conflicto eterno entre Israel y los filisteos, personificado en una de las figuras más complejas y trágicas de la Biblia. Uno de los episodios más significativos en la relación entre los filisteos y los israelitas fue el robo del Arca de la Alianza. Durante una batalla en Ebenezer, los filisteos derrotaron a los israelitas y capturaron el Arca, un símbolo central de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. 1 Samuel 4:11. Este evento fue visto como una catástrofe por los israelitas, pero para los filisteos fue una victoria que parecía confirmar la superioridad de sus dioses sobre el Dios de Israel. Los filisteos llevaron el arca a Asdod y la colocaron en el templo de Dagón, pero el triunfo rápidamente se convirtió en desastre. La Biblia narra que la presencia del arca causó grandes aflicciones a los filisteos, incluida la caída de la estatua de Dagón y una plaga que se extendió entre el pueblo. Este episodio subraya la idea de que, a pesar de su victoria militar, los filisteos no podían controlar el poder del Dios de Israel. La eventual devolución del arca, acompañada de ofrendas de expiación, fue un reconocimiento forzado de la supremacía divina del Dios de Israel. Este evento tuvo un impacto duradero tanto en la historia de los filisteos como en la de los israelitas, reforzando la idea de que el poder divino trascendía la fuerza militar y política, y que el Arca de la Alianza era más que un mero trofeo de guerra. El reinado de Saúl,
el primer rey de Israel, estuvo profundamente marcado por el constante enfrentamiento con los filisteos. Saúl fue elegido por el pueblo en gran parte debido a la amenaza filistea, con la esperanza de que pudiera unificar a las tribus de Israel contra este enemigo común. Desde el comienzo de su reinado, Saúl enfrentó a los filisteos en varias batallas, con resultados mixtos. Uno de los episodios más notables que involucraron a Saúl y los filisteos fue la batalla de Micmas, donde Saúl logró una victoria importante gracias al valor de su hijo Jonatán, quien, junto con su escudero, atacó un destacamento filisteo, provocando pánico en las filas enemigas. Esta victoria temporal dio a Israel un breve respiro de la presión filistea, pero la amenaza nunca fue completamente eliminada durante el reinado de Saúl. El enfrentamiento final de Saúl con los filisteos ocurrió en la batalla del monte Gilboa, donde los israelitas sufrieron una derrota devastadora. Saúl y sus hijos, incluido Jonatán, fueron asesinados y los filisteos tomaron las ciudades israelitas vecinas. Esta derrota no solo marcó el final del reinado de Saúl, sino también el ascenso de los filisteos como una fuerza dominante en Israel, allanando el camino para que David asumiera el trono. La historia de David y Goliat es una de las narrativas más emblemáticas de la Biblia, simbolizando la lucha entre Israel y los filisteos. Goliat, un gigante filisteo de Gat, desafió a los israelitas a enviar un campeón para enfrentarlo en combate singular, un desafío que nadie en Israel estaba dispuesto a aceptar, excepto David, un joven pastor. 1 Samuel 17, del versículo 4 al 11. Armado solo con una honda y 5 piedras, David enfrentó a Goliat, proclamando que su victoria vendría del Señor y no de armas terrenales. Con un solo golpe, David derribó al gigante, matándolo y provocando el colapso de las fuerzas filisteas que huyeron en pánico. Esta victoria no solo dio a David un estatus heroico entre los israelitas, sino que también demostró la creencia de que el poder de Dios estaba con Israel. El enfrentamiento entre David y Goliat fue más que una simple batalla. Se convirtió en un símbolo eterno de la lucha entre el bien y el mal, del pequeño contra el grande y de la fe superando la fuerza bruta. La derrota de Goliat marcó el comienzo del ascenso de David, quien eventualmente se convertiría en el rey de Israel y continuaría combatiendo a los filisteos con gran éxito. Antes de convertirse en rey, David pasó por una fase intrigante de su vida en la que se alió temporalmente con los filisteos. Huyendo de la persecución de Saúl, David buscó refugio en la corte de Aquis, rey de Gat, una de las ciudades-estado filisteas. Esta alianza era inusual, dado el historial de hostilidades entre David y los filisteos, especialmente después de la muerte de Goliat. Durante su tiempo con los filisteos, David ganó la confianza de Aquis y se le concedió la ciudad de Siclag. Mientras estaba bajo la protección de los filisteos, David realizó incursiones contra los enemigos de Israel, pero engañaba a Aquis, haciéndole creer que estaba atacando a los aliados de Israel. 1 Samuel 27, del 8 al 12. Este período en la vida de David muestra su astucia política y su capacidad para navegar en situaciones complicadas. Sin embargo, la alianza de David con los filisteos fue corta. Cuando los filisteos se preparaban para atacar a Israel en una gran batalla, los otros líderes filisteos desconfiaron de David y lo expulsaron de su ejército. Este alejamiento marcó el final de la alianza temporal y el retorno de David al lado de Israel, donde continuaría su ascenso al trono. La derrota de Saúl a manos de los filisteos en el monte Gilboa fue uno de los eventos más trágicos en la historia de Israel y marcó un punto de inflexión significativo en la lucha entre los dos pueblos. Los filisteos, después de años de conflicto con Saúl, finalmente lograron una victoria decisiva que resultó en la muerte del rey y de sus hijos. 1 Samuel 31, del versículo 1 al 6.
Esta derrota no solo debilitó a Israel militarmente, sino que también sumió al país en un período de incertidumbre política. Los filisteos, aprovechando su victoria, ocuparon varias ciudades israelitas y recuperaron el control de territorios previamente perdidos. También tomaron las armas de Saúl como trofeos y expusieron sus cuerpos en Bet-San, un acto destinado a humillar a Israel y mostrar la superioridad filistea. La muerte de Saúl, por lo tanto, simbolizó el apogeo del poder filisteo sobre Israel. Sin embargo, esta victoria filistea fue temporal. El ascenso de David al trono, poco después de la muerte de Saúl, cambió drásticamente el equilibrio de poder. David, con sus habilidades militares y su fe en Dios, revirtió las victorias filisteas y restauró el control israelita sobre las tierras perdidas. Aunque devastadora, la derrota de Saúl preparó el escenario para el liderazgo unificador y victorioso de David. El reinado de David estuvo marcado por una serie de victorias militares que suprimieron el poder de los filisteos y establecieron a Israel como la fuerza dominante en la región. Una de las primeras acciones de David como rey fue enfrentar a los filisteos, quienes veían en su ascenso al trono una amenaza a su hegemonía. En una serie de batallas, incluida la famosa batalla en el valle de Refaim, David derrotó decisivamente a los filisteos. Bajo el mando de David, los israelitas lograron revertir las conquistas filisteas y expandir sus propias fronteras. David no solo liberó a Israel del dominio filisteo, sino que también tomó el control de ciudades estratégicas, debilitando la confederación filistea y asegurando la seguridad de Israel. Esta campaña militar consolidó el poder de David y trajo un período de paz relativa y prosperidad a Israel. David también implementó reformas que fortalecieron el ejército israelita y centralizaron el gobierno, lo que ayudó a garantizar que los filisteos ya no representaran una amenaza significativa. Su victoria sobre los filisteos fue completa, y por primera vez Israel era la nación dominante en la región, con los filisteos relegados a una posición secundaria. El ascenso de David marcó el final de la era filistea como potencia regional y el comienzo de la Edad de Oro de Israel. El declive de los filisteos como una potencia regional fue un proceso gradual, influenciado tanto por factores internos como externos. Internamente, la Confederación Filistea comenzó a enfrentar problemas de cohesión. Las ciudades-estado, que antes operaban en relativa armonía, comenzaron a competir entre sí por recursos y poder, debilitando la unidad política y militar que anteriormente les había dado tanta fuerza. Este descontento interno erosionó la capacidad de los filisteos para actuar como un bloque cohesionado contra sus enemigos. Además de las divisiones internas, los filisteos también enfrentaron crecientes presiones externas. El ascenso de Israel bajo el liderazgo de David y posteriormente de Salomón impuso una serie de derrotas militares que los filisteos no pudieron revertir. Las campañas de David, en particular, fueron devastadoras para los filisteos, resultando en la pérdida de territorios estratégicos y en la subyugación de sus ciudades-estado, 2 Samuel 8:1. Esta pérdida de poder militar fue acompañada por una disminución de su influencia económica, ya que Israel comenzó a dominar las rutas comerciales que antes eran controladas por los filisteos. Adicionalmente, la llegada de nuevas potencias regionales, como los asirios, presionó aún más a los filisteos. Incapaces de resistir a estos nuevos adversarios más poderosos y técnicamente avanzados, los filisteos fueron gradualmente empujados a la periferia de la historia regional. El declive de los filisteos no fue repentino, sino el resultado de una combinación de factores que, con el tiempo, minaron su posición como una de las potencias dominantes en Canaán. La llegada de los asirios al escenario del Oriente Medio en el siglo VIII a.C. marcó una nueva era de desafíos para los filisteos.
Los asirios, con su imperio en expansión, eran notorios por sus brutales campañas militares y su política de deportación de poblaciones conquistadas. A medida que los asirios avanzaban hacia la costa del Mediterráneo, los filisteos se vieron obligados a adaptarse a esta nueva realidad o enfrentar la destrucción total. Los filisteos, que ya estaban debilitados por la pérdida de poder frente a Israel, ahora enfrentaban a un enemigo aún más formidable. Los asirios, bajo el liderazgo de reyes como Teglat-Phalasar III y Sennacherib, impusieron tributos pesados a los filisteos e intervinieron directamente en sus políticas internas. Algunas ciudades-estado filisteas intentaron resistir, pero estos intentos generalmente resultaron en represalias severas. Por ejemplo, Asdod fue saqueada y su población deportada después de una revuelta contra el dominio asirio. Isaías 20:1. Esta nueva dinámica de poder transformó a los filisteos de una fuerza regional independiente en vasallos de los asirios. Aunque aún mantenían alguna autonomía local, los filisteos perdieron su capacidad de actuar como una potencia soberana. El dominio asirio sobre los filisteos continuó hasta el colapso del imperio asirio, momento en el que los filisteos ya estaban significativamente debilitados e incapaces de recuperar su antigua gloria. La caída definitiva de las ciudades-estado filisteas ocurrió a lo largo de varios siglos, culminando con las invasiones de los babilonios y posteriormente de los persas. Durante el siglo VII a.C., el imperio babilónico, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, expandió su dominio sobre la región del Levante, incluidas las tierras filisteas. Las ciudades-estado que alguna vez fueron símbolos de poder y resistencia fueron gradualmente destruidas o incorporadas al creciente imperio. La conquista babilónica fue implacable. Ciudades como Ascalón y Gaza fueron sitiadas y destruidas, sus poblaciones deportadas y sus culturas diluidas en el vasto mosaico del imperio. Las murallas que un día protegieron estas ciudades cayeron ante las fuerzas babilónicas y los líderes filisteos que sobrevivieron fueron llevados como prisioneros o ejecutados. El control filisteo sobre la región fue completamente desmantelado y las ciudades que sobrevivieron fueron repobladas con poblaciones leales a los babilonios. Después de la caída de los babilonios, los persas tomaron el control de la región, pero los filisteos, como un grupo étnico y culturalmente distinto, ya habían desaparecido. Las ciudades que quedaron se convirtieron en parte de las provincias persas y eventualmente helenísticas, perdiendo su identidad filistea. Así, los filisteos, que durante tanto tiempo fueron una espina en el costado de Israel y una fuerza importante en la política regional, desaparecieron de la historia, absorbidos por las culturas dominantes que les siguieron. Aunque los filisteos desaparecieron como una entidad política y cultural distinta, su legado perdura de varias maneras. Arqueológicamente, los restos de las ciudades filisteas, como Gaza, Asdod y Gat, continúan siendo excavados, revelando una gran cantidad de información sobre su vida cotidiana, prácticas religiosas y avances tecnológicos. Estos sitios arqueológicos proporcionan una valiosa visión de cómo vivieron los filisteos y cómo interactuaron con sus vecinos. En la literatura bíblica, los filisteos son frecuentemente retratados como los enemigos arquetípicos de Israel. Pero esta representación también sirve como un recordatorio de la complejidad de las relaciones entre los pueblos antiguos. Los relatos bíblicos, como los de Sansón y Goliat, inmortalizaron a los filisteos como adversarios formidables, cuyas interacciones con Israel ayudaron a moldear la historia de la nación israelita. Estas historias siguen siendo centrales en la cultura y tradición judeocristiana, asegurando que el nombre de los filisteos no sea olvidado.
Además, el término filisteo ha entrado en el léxico moderno como una palabra para describir a alguien que es considerado inculto o desinteresado por las artes. Una referencia a la reputación de los filisteos en la antigüedad como un pueblo guerrero, supuestamente desprovisto de refinamiento cultural. Sin embargo, esta visión es simplista, ya que la evidencia arqueológica sugiere que los filisteos tenían una cultura rica y variada. Así, el legado de los filisteos es multifacético, reflejando tanto sus logros como la manera en que fueron recordados por las generaciones posteriores. Los filisteos ocupan un lugar central en la narrativa bíblica, a menudo representados como los principales antagonistas de los israelitas durante el período de los jueces y el reinado de los primeros reyes de Israel. Esta representación es más evidente en las historias de figuras como Sansón, Saúl y David, donde los filisteos son retratados como enemigos poderosos y obstinados. Sin embargo, esta imagen es compleja y multifacética, reflejando tanto la realidad de los conflictos como las necesidades teológicas y narrativas de los escritores bíblicos. En la Biblia, los filisteos son descritos como tecnológicamente avanzados, especialmente en su dominio de la metalurgia, y militarmente poderosos, con ejércitos bien organizados. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Organizados y carros de guerra. Estas características sirven para resaltar la vulnerabilidad de los israelitas y su dependencia de Dios para alcanzar la victoria sobre enemigos más fuertes. La famosa historia de David y Goliat es un ejemplo claro de esto, donde la fuerza física de Goliat es superada por la fe de David. 1 Samuel 17. Además de ser antagonistas, los filisteos también desempeñan el papel de catalizadores en la narrativa bíblica, obligando a los israelitas a unificarse y fortalecerse. La constante presión de los filisteos contribuyó a la formación del Reino Unido de Israel bajo Saúl y David, moldeando el curso de la historia israelita. Así, mientras la Biblia retrata a los filisteos principalmente como enemigos, su presencia y persistencia también sirven como un elemento esencial en la construcción de la identidad nacional de Israel. En las últimas décadas, la arqueología ha proporcionado nuevos y fascinantes descubrimientos sobre los filisteos, ayudando a llenar vacíos en la comprensión de su cultura e historia. Excavaciones en sitios como Asdod, Ecrón y Gat han revelado detalles sorprendentes sobre la vida cotidiana de los filisteos, sus prácticas religiosas y su organización social. Estos descubrimientos no solo corroboran los relatos bíblicos, sino que también desafían algunas de las percepciones tradicionales sobre los filisteos.
Uno de los descubrimientos más significativos se hizo en Telecrón, donde los arqueólogos desenterraron una inscripción que identifica la ciudad como Ecrón, confirmando su identidad bíblica y revelando información sobre la genealogía de sus gobernantes. Además, la cerámica, herramientas y otros artefactos encontrados en varias excavaciones han demostrado que los filisteos poseían una cultura material sofisticada, con influencias tanto locales como egeas. Este sincretismo cultural refleja la historia migratoria de los filisteos y su capacidad de adaptación e integración en la región de Canaán. Los avances en el análisis genético y el estudio de los restos humanos encontrados en tumbas filisteas también han contribuido a la comprensión del origen de los filisteos. Estudios recientes sugieren que los filisteos tenían antepasados que migraron desde el sur de Europa al Levante, lo que corrobora la teoría de que formaban parte de los pueblos del mar. Estos descubrimientos arqueológicos han sido fundamentales para reevaluar la imagen de los filisteos, presentándolos como un pueblo complejo y culturalmente rico en lugar de simples antagonistas de los israelitas. A lo largo de los siglos, la imagen de los filisteos ha sido moldeada tanto por relatos bíblicos como por interpretaciones culturales posteriores, creando una mezcla de mito y realidad. En la tradición bíblica, los filisteos son a menudo retratados como enemigos despiadados e incultos, un contraste claro con el pueblo elegido de Israel. Sin embargo, esta imagen es en gran medida el resultado de una narrativa escrita desde la perspectiva de los vencedores, y la realidad de los filisteos era mucho más compleja. Históricamente, los filisteos eran un pueblo altamente organizado, con una cultura rica y diversa que incorporaba elementos de las civilizaciones del Egeo y del Levante. Su habilidad para dominar la tecnología del hierro, establecer ciudades-estado fortificadas y controlar rutas comerciales importantes muestra que eran mucho más que simples guerreros. La arqueología ha desafiado la visión tradicional de los filisteos como bárbaros, revelando una sociedad avanzada con una rica vida cultural y económica. Además, la caracterización de los filisteos como incultos, en el uso moderno del término, es una distorsión de sus verdaderas contribuciones a la región. La evidencia arqueológica sugiere que los filisteos no solo participaban en actividades culturales y religiosas sofisticadas, sino que también influenciaron a sus vecinos en áreas como arquitectura, cerámica y metalurgia. Separar mito de realidad nos ayuda a reconocer a los filisteos como un pueblo significativo en la historia del Medio Oriente, cuya verdadera historia es tan rica y compleja como la de cualquier otro pueblo de la antigüedad. La figura de los filisteos ha trascendido los textos bíblicos para convertirse en un símbolo en la cultura popular. En el imaginario colectivo, a menudo son representados como los villanos arquetípicos asociados con la oposición a Dios y al pueblo elegido. Esta imagen se ha perpetuado durante siglos, influyendo desde obras de arte medievales hasta películas y literatura moderna. Las historias de Sansón y Dalila, David y Goliat, por ejemplo, son frecuentemente recontadas y adaptadas, manteniendo viva la imagen de los filisteos como antagonistas. En la literatura y el arte, los filisteos son retratados de diversas maneras, desde los relatos heroicos de la Biblia hasta interpretaciones más modernas que exploran su complejidad cultural. En muchas representaciones, Goliat se ha convertido en un símbolo de la fuerza bruta, mientras que David representa la astucia y la fe, una dicotomía que refuerza la idea de los filisteos como oponentes formidables, pero, en última instancia, derrotables. Esta imagen se refuerza en películas y series de televisión que adaptan historias bíblicas, donde los filisteos son generalmente representados como el otro amenazador. Además, el término filisteo ha sido adoptado en el vocabulario moderno
para describir a alguien supuestamente sin cultura o sensibilidad para las artes. Esta interpretación, aunque derivada de una visión histórica simplificada, muestra cómo la figura de los filisteos ha sido transformada a lo largo de los siglos. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos recientes han ayudado a desafiar esta percepción, promoviendo una comprensión más equilibrada y rica de la verdadera cultura e historia filistea. El legado de los filisteos continúa influyendo en el mundo moderno, de maneras que tal vez no sean inmediatamente evidentes. Culturalmente, las historias bíblicas que involucran a los filisteos, como las de Sansón y David, permanecen profundamente arraigadas en las tradiciones judeocristianas y son frecuentemente referenciadas en debates religiosos, literarios e incluso políticos. Estas historias han moldeado la percepción del conflicto entre civilizaciones, donde los filisteos son vistos como representaciones de fuerzas opuestas a los valores del monoteísmo. Más allá de las tradiciones religiosas, el legado de los filisteos también se manifiesta en las ciencias históricas y arqueológicas. La continua investigación de sitios arqueológicos filisteos ha proporcionado valiosos conocimientos sobre la vida en el antiguo Levante, ayudando a enriquecer la comprensión de la interacción entre diferentes culturas en la región. Estos estudios desafían visiones simplistas del pasado, presentando a los filisteos como parte de una red compleja de relaciones sociales, económicas y políticas que definieron el mundo antiguo. El uso del término filisteo en el contexto moderno, aunque a menudo peyorativo, también apunta a un legado semántico que persiste hasta hoy. Sin embargo, a medida que se descubre más información sobre los filisteos, hay un movimiento creciente para reevaluar esta herencia cultural. El estudio de los filisteos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo se construye y se reinterpreta la historia, y cómo los legados antiguos pueden ser vistos bajo nuevas luces en un mundo contemporáneo. Los filisteos, aunque a menudo recordados como enemigos de Israel, desempeñaron un papel crucial en la formación de la narrativa bíblica y, por extensión, en la identidad del pueblo israelita. Sus constantes confrontaciones con Israel, desde los días de los jueces hasta el reinado de David, forzaron a los israelitas a unirse y fortalecerse, moldeando así la trayectoria de su historia. Las historias de Sansón, Saúl y David, entre otras, no serían las mismas sin la presencia de los filisteos como adversarios. Además de su papel como antagonistas, los filisteos contribuyeron de manera significativa al desarrollo cultural y tecnológico de la región. Su dominio de la metalurgia y sus innovaciones militares desafiaron a los israelitas a adaptarse e innovar. Las ciudades-estado filisteas, con sus complejas redes comerciales y culturales, fueron centros de interacción entre diferentes pueblos y culturas, y su influencia puede verse en las prácticas y tecnologías adoptadas por sus vecinos. El impacto duradero de los filisteos en la historia bíblica no debe subestimarse. No eran simplemente adversarios a derrotar, sino también catalizadores de cambio y progreso para los israelitas. Al final, la historia de los filisteos es una parte esencial del tapiz histórico del antiguo Oriente Medio, una historia que continúa siendo desentrañada por eruditos y arqueólogos, enriqueciendo nuestra comprensión de las civilizaciones que moldearon el mundo bíblico.